las guerras marcomanas y la tenacidad militar del emperador filósofo. Las guerras marcomanas fueron enfrentamientos que se extendieron desde el año 166 después de Cristo hasta casi el final de su vida. Pusieron a prueba no solo sus habilidades estratégicas, sino también su resiliencia y su compromiso con los principios estoicos. Las guerras representaron un capítulo de inestabilidad y desafío en la historia de Roma, pero también revelaron la fortaleza interior de Marco Aurelio como emperador y líder militar. Las guerras marcomanas surgieron en un contexto de creciente tensión a lo largo de la frontera norte del Imperio Romano, en la región del Danubio. Las tribus germánicas, principalmente los marcomanos, junto con otros pueblos como los cuados y los sármatas, habían comenzado a rebelarse contra la hegemonía romana, aprovechando la fragilidad de un imperio afectado por la plaga y la guerra en otros frentes. Lo que comenzó como una serie de incursiones fronterizas rápidamente se convirtió en una amenaza existencial para Roma. Las tribus bárbaras lideradas por el rey Valomar formaron una coalición de tribus y lograron una gran victoria en la batalla de Carnuntum en el 170 después de Cristo, donde destruyeron un ejército romano de 20.000 soldados. Esta derrota permitió a los bárbaros cruzar el Danubio, superar los Alpes e invadir la propia Italia, poniendo en jaque la seguridad misma de Roma. Enfrentado a esta situación, Marco Aurelio, quien nunca se había considerado un militar por vocación, no tendría más opción que convertirse en el comandante en jefe de los ejércitos romanos. Bienvenido a mi mentor estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy continuamos viendo la biografía de Marco Aurelio. Si no viste la primera parte, tendrás el enlace en la descripción. Aunque este emperador es más conocido por su vida filosófica y su liderazgo moral, demostró ser un estratega militar competente. Lideró personalmente las campañas en el frente del Danubio durante años, dirigiendo a sus tropas con un estilo de mando que combinaba disciplina y empatía. No buscaba la gloria militar ni el engrandecimiento personal, sino la protección y estabilidad del imperio. Sufrió derrotas sensibles y perdió soldados valerosos, pero nunca abandonó la fe en su estrategia. Con paciencia, recuperó terreno y aseguró la estabilidad del imperio. No sería la fuerza bruta lo que lo llevó a la victoria, sino su mente estoica, su persistencia y su sacrificio. Fue así que vendió todos sus bienes muebles y sus posesiones de lujo para financiar la guerra. Aun cuando no hubiera soldados que reclutar a causa de la peste y los diversos conflictos que aquejaban al imperio, fue capaz de gestionar inteligentemente la que sería una larga guerra. Marco Aurelio demostró su estoicismo en el manejo de la guerra, manteniendo la calma bajo presión y tomando decisiones estratégicas a largo plazo. Durante los enfrentamientos, el ejército romano enfrentó dificultades logísticas, la traición de aliados y la constante amenaza de ataques sorpresivos. Sin embargo, bajo la guía de Marco Aurelio, las legiones se reorganizaron y mostraron una notable capacidad de resistencia. El emperador, a menudo escribiendo sus meditaciones en los campamentos militares, aplicaba su estoicismo para sobrellevar las penurias de la guerra, las enfermedades y las pérdidas en el campo de batalla. Estos escritos revelan sus reflexiones profundas sobre la inevitabilidad del sufrimiento y la necesidad de mantenerse firme ante la adversidad, conceptos que guiarían sus decisiones tanto en la guerra como en su vida personal. Fue así que, tras años de conflicto y preocupantes derrotas, Marco Aurelio reorganizó las tropas y lanzó una serie de campañas entre 172 y 174 después de Cristo. Hábil en las negociaciones diplomáticas y suspicaz a la hora de tentar y dividir a sus enemigos, facilitó enormemente la titánica lucha, contuvo revueltas e incursiones en lugares tan dispares del imperio como Lusitania, Egipto o la Galia Lugdunense,
Lideró a las legiones de cerca y padeció con ellas sus mismas dificultades y privaciones, lo que le valió el amor y la lealtad incuestionable de sus hombres. En el campo y en la mesa de negociaciones lograría subyugar a los marcomanos y otras tribus aliadas, como los cuados y los variscos. Tras sus éxitos, adoptó el título de Germanicus y Sarmaticus. Acuñó monedas que proclamaban Germania subacta, Germania subyugada. Sería nombrado imperator numerosas veces por las tropas y cosechó grandes victorias, entre las que figura la expulsión de los bárbaros, acuerdos de paz y la delimitación de zonas neutrales, aunque no pudo concluir sus campañas como tenía pensado. El agotador conflicto mostró la capacidad de Marco Aurelio para gestionar la guerra con una visión estoica. Nunca buscó el conflicto por gloria personal, más bien lo enfrentó como una carga ineludible de su deber como emperador. Para él, la guerra era una realidad trágica de la condición humana, una prueba de la capacidad del hombre para resistir y perseverar ante las fuerzas caóticas del mundo exterior. Si te gusta el video y te es útil, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Las guerras marcomanas dejaron profundas lecciones tanto para el emperador como para el imperio. La primera, y quizás la más importante, fue la comprensión de la fragilidad del orden romano. Marco Aurelio se dio cuenta de que la seguridad del imperio no era algo garantizado, sino algo que debía ser defendido constantemente ante las fuerzas externas. En segundo lugar, la guerra subrayó la importancia de la unidad interna. Mientras los ejércitos romanos luchaban en el norte, las tensiones y divisiones dentro del imperio podían debilitar su capacidad de resistencia. Pero su lección más personal fue la aplicación de los principios estoicos en tiempos de crisis. En sus meditaciones escribió extensamente sobre la importancia de mantener la calma y la claridad de pensamiento, incluso en medio de la confusión y el peligro. Las dificultades de la guerra le recordaron la transitoriedad de todas las cosas, incluso del poder y la gloria militar, y reafirmaron su convicción de que lo único verdaderamente bajo su control era su propio carácter y actitud. Aunque las guerras marcomanas no resultaron en una victoria definitiva y duradera para Roma, el legado militar de Marco Aurelio fue el de un líder comprometido con la defensa del imperio, pero también con la preservación de los valores morales que definían su vida. A través de la guerra, Marco Aurelio se mantuvo fiel a los ideales estoicos de autodominio, resistencia y justicia. No permitió que la brutalidad de la guerra corrompiera su espíritu, sino que utilizó esos años de conflicto como una oportunidad para perfeccionar su propia virtud y liderazgo. Al final de su vida, Marco Aurelio dejó un imperio que, aunque golpeado por la guerra, se mantenía en pie gracias a su tenacidad militar y a su habilidad para combinar el pragmatismo con una profunda moral filosófica. Su reinado es recordado no solo por las victorias militares, sino por haber enfrentado la guerra con una serenidad que lo convirtió en un líder ejemplar para las generaciones futuras. ¿No te cansas de dejar lo importante para después? ¿Tus obligaciones se acumulan y tus sueños se alejan cada día más? El tiempo no espera a nadie. Actúa antes de que sea tarde, antes de que mires atrás y te lamentes por lo que pudiste haber hecho y ya no puedes. Memento mori. Recuerda que el tiempo es finito. Por eso, en Mi Mentor Estoico, te compartimos los 7 secretos para dejar de procrastinar, un sistema basado en la neurociencia que te ayudará a tomar control de tu vida, de tus metas y sobre todo de tu tiempo. Imagina despertar sabiendo que tienes el control total de tu día, cada tarea, cada meta, lograda sin excusas ni postergaciones. Es hora de actuar y abandonar la mediocridad. Estos 7 secretos son la guía que te llevará a la productividad que siempre quisiste, basada en principios de acción y concentración. No sigas perdiendo tiempo valioso. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y empieza tu camino a una vida más coherente y llena de propósito. Traición de Avidio Casio y la humildad estoica. La vida de Marco Aurelio, a pesar de su grandeza como líder y filósofo,
no estuvo exenta de traiciones. Una de las más dolorosas provino de Avidio Casio, un hombre en quien Marco había depositado su plena confianza. Este hecho, ocurrido en el año 175 después de Cristo, marcó uno de los momentos más tensos de su reinado. Avidio Casio, uno de sus generales y gobernador, decidió rebelarse en Oriente, proclamándose emperador, y en un acto de arrogancia, asumiendo incluso la divinidad. Lo que motivó esta traición fue el rumor falso de que Marco Aurelio había fallecido. Sin embargo, en lugar de confirmar la noticia, Casio, cegado por la ambición, avanzó con su plan. Esta rebelión, aunque corta, representó una amenaza considerable para la estabilidad del imperio, sobre todo en una época crítica. La traición fue un golpe inesperado, no solo para Marco Aurelio, sino para todo su entorno. La reacción del emperador ante este desafío fue notable. A pesar de la profunda indignación que sintió por la traición, no optó por una respuesta violenta o vengativa, como lo habrían hecho otros en su lugar. Aquí fue donde su filosofía estoica brilló con más fuerza. Marco Aurelio mantuvo la calma, guiado por los principios de justicia y moderación que siempre habían sido sus pilares. En lugar de ordenar una represión violenta o buscar venganza inmediata, su enfoque fue más compasivo y estratégico. La rebelión de Casio terminó antes de que se convirtiera en un conflicto mayor. Los propios soldados de Casio, conscientes del carácter firme y resuelto de Marco Aurelio y temerosos de las represalias que podrían enfrentar, tomaron la decisión de asesinar a su líder rebelde. Lo hicieron con la esperanza de que este acto aplacara la ira del emperador y evitara mayores consecuencias. Sin embargo, lo que sucedió después fue un acto de magnanimidad sin precedentes. Cuando le presentaron la cabeza de Avidio Casio como símbolo de su derrota, Marco Aurelio, en un gesto que resonaría a lo largo de la historia, se negó a mirarla. No solo eso, sino que ordenó que Casio recibiera un entierro digno. Para Marco, este no era un triunfo personal ni una oportunidad para celebrar la caída de un traidor. Era una ocasión para reafirmar su compromiso con la justicia y la compasión. Este episodio no solo mostró su interés por manejar crisis internas con moderación y sabiduría, sino que también confirmó su reputación como un líder noble y justo. Marco Aurelio entendía que la violencia innecesaria no era el camino para preservar el imperio ni para fortalecer su posición como emperador. En su lugar, eligió la misericordia, la empatía y la compasión, mostrando que, incluso en los momentos de mayor traición, su liderazgo no se doblegaba ante la tentación de la venganza. La traición de Avidio Casio y la forma en que Marco Aurelio la enfrentó se convirtieron en una de las muchas lecciones de su vida que han trascendido el tiempo. Nos recuerda que la verdadera fortaleza de un líder no radica en su capacidad para aplastar a sus enemigos, sino en su habilidad para actuar con justicia, incluso cuando el curso más fácil sería el de la revancha. Marco Aurelio, con su humildad y estoicismo, nos dejó un recordatorio de que la grandeza no se mide por la fuerza bruta, sino por la sabiduría y la compasión con la que se enfrentan los desafíos más oscuros. Resiliencia y justicia. A diferencia de otros líderes que buscaban el trono por los lujos y el prestigio, él entendía el poder como una herramienta para servir, y siempre mantuvo en mente que su deber supremo era hacia el pueblo. Su enfoque era profundamente ético y filosófico, reflejando los principios estoicos que tanto valoraba. Gobernar para él no era un privilegio sino una responsabilidad, y lo dejó claro tanto en sus acciones como en sus escritos. Una de las muestras más claras de su compromiso con la justicia fue su relación con el Senado romano. Aunque como emperador tenía el poder absoluto y no necesitaba consultar a nadie para tomar decisiones, Marco Aurelio optaba por incluir al Senado en sus deliberaciones. Cada gasto, cada asignación de recursos era discutido con ellos. Para Marco, este acto no solo era una muestra de respeto hacia las instituciones republicanas,
sino también un recordatorio constante de que su poder no era un fin en sí mismo. Como les recordaba con frecuencia, todo lo que poseía, desde su riqueza hasta su autoridad, no le pertenecía a él, sino al pueblo de Roma. Esta actitud de humildad y servicio inquebrantable le ganó el respeto no solo de sus contemporáneos, sino también de generaciones futuras. Era conocido como un líder sabio, justo y protector. Su capacidad para gobernar con ecuanimidad y justicia, incluso cuando las circunstancias lo empujaban hacia la desesperación, es un testamento a su fortaleza interior y a su firme adherencia a los principios filosóficos del estoicismo. Su resiliencia frente a los desafíos y su inquebrantable compromiso con la justicia no solo lo consolidaron como uno de los emperadores más respetados de Roma, sino también como un ejemplo de cómo el poder, cuando está al servicio de los demás y no de uno mismo, puede ser una fuerza para el bien. Marco Aurelio, a través de su vida y su legado, nos dejó una lección inmortal. La verdadera grandeza reside en el servicio y en la justicia, no en el dominio o la opulencia. Conoce más sobre los errores y contradicciones de Marco Aurelio y de cómo sacó fuerza de sus pérdidas personales en la tercera entrega de este repaso biográfico. El enlace estará en la descripción. Te invito a incorporar esta guía en tu vida diaria. Siéntete libre de compartir tus reflexiones en los comentarios y únete a mí en este viaje a una vida más plena. ¿Quieres más contenido valioso como este? Entonces, asegúrate de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ni un solo video.